Yo le agradezco la gentileza y tenga usted buenos días, don Orlando. Gracias por atender esta Muy comunicación. buenos días, gracias por invitarme. Coméntenos un poco acerca de este acuerdo de liberación de Cuba suscrito ayer. Lo han suscrito, tenemos entendido, varias líderes, opositores y organizaciones. Coméntenos, bríndenos alcance, por favor. Sí, el acuerdo de liberación ha sido suscrito por las dos plataformas más significantes de la oposición cubana, la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio. Y este acuerdo de liberación contempla un plan conjunto, una hoja de ruta que va desde la liberación del país hasta la reconstrucción y el restablecimiento de la República en Cuba. Ahora, tiene varias fases este acuerdo. Me gustaría un poco conocerlas y cómo se va a ir articulando con el paso del tiempo estas fases. Esta fase ya comenzó. La primera fase ¿ya? Es el trabajar por ayudar al pueblo de Cuba que está desafiando esa dictadura mediante la resistencia civil, el aislamiento internacional, diplomático y financiero de la dictadura y una hoja de ruta, un plan que no solamente sea una serie de peticiones por escrito, sino un plan con puntos específicos y la capacidad humana y el talento humano que pueda respaldar ese plan. Ahora, ¿solamente en este caso están actuando las organizaciones o el apoyo ya de gobiernos, como es el caso del gobierno de los Estados Unidos, señor Gutiérrez? Bueno, ya el gobierno de Estados Unidos tiene nuestro acuerdo de liberación. Nosotros estamos en una gira internacional persistente para lograr más respaldo. En los últimos días yo me he reunido con el presidente electo José Antonio Kast de Chile, con el presidente Peña de Paraguay, y pronto vendrán otras reuniones con dignitarios de diferentes países para crear una concertación, una buena voluntad internacional, una sombría de apoyo a la democratización de Cuba. ¿Vendrá al Perú en algún momento, don Orlando? Usted siempre ha visitado Perú. Bueno, Perú ciertamente tiene fuerzas democráticas que comprenden la situación de Cuba y pensamos también buscar apoyo en ese liderazgo. Ahora, ¿usted ha tenido oportunidad de conversar con el secretario de Estado, el señor Marco Rubio? Yo no me he reunido, conozco a Marco hace muchos años, yo he sido participante en todos los esfuerzos de apoyo a él. Con él no he conversado en los últimos meses. Pero sí tienen la seguridad que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Sé que el gobierno americano ve muy bien y apoya a la resistencia cubana en la conformación de un Frente Unido. Ahora, ¿esta salida a la situación de Cuba es diferente a una salida como se pretende en Venezuela, don Orlando? Yo creo que lo que se está haciendo en Venezuela no va a funcionar en Cuba. En Cuba hay un régimen totalitario consolidado con un aparato represivo que es en realidad un culto comunista, con una dictadura de partido único y de familia única que ha convertido a Cuba en un infierno. Si usted no saca del poder ese aparato represivo, el país no va a tener ni libertad económica ni libertad política. Va a ser un antro de corrupción y de represión por muchos años más. Ahora, usted de una u otra manera sé que toman contacto con algunos compatriotas cubanos que se encuentran precisamente en el país. ¿Cuál es la situación real de Cuba en este momento? Porque se conoce muy poco por parte de la prensa. La situación de Cuba es que un régimen comunista empecinado en mantener el control de la población ha convertido en un país próspero que se alimentaba a sí mismo con un suelo que es uno de los más privilegiados del mundo, en un país pobre que tiene que importar casi todos sus alimentos, un país en total decadencia. Y este régimen, aunque los peruanos hayan escuchado historias distintas, tomó un país próspero, pujante y lo convirtió en un país miserable. ¿Y ustedes tienen la oportunidad de conversar con algunos ciudadanos que se oponen pero se mantienen en el país? ¿Tienen la oportunidad de esos contactos? Constantemente hablamos con el interior cubano, estamos intrigados con lo que dentro de Cuba, a lo largo y ancho de la isla, le hacen resistencia al régimen. ¿Y ustedes más o menos cómo van a trabajar con este documento de este acuerdo de liberación? ¿Qué plazos se han fijado? Bueno, en los próximos días ya estaremos generando los primeros programas integrados de este aparato y también los primeros golpes internacionales
que le estamos dando a la dictadura en nuestro esfuerzo por aislarla completamente. Un tema central son los presos políticos en Cuba, ¿no? ¿De qué manera usted... En Cuba lo primero que tenía que ocurrir es la liberación inmediata y total de todos los presos políticos. ¿Cómo creen usted que pueda liberar con un régimen, como usted ha dicho, que no entra en razones, un régimen totalitario? La forma es lo que se está haciendo, un conjunto de medidas de presión económica fuerte, diplomáticas y de incentivos que logre romper el monolito de la dictadura y dar paso al restablecimiento de la soberanía para el pueblo, la devolución de los derechos al pueblo y elecciones libres multipartidistas. Muy bien, don Orlando Gutiérrez, yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, para darnos a conocer ese acuerdo que han suscrito de liberación de Cuba en la víspera, que, como usted lo ha dicho, se trata de una hoja de ruta. Muy amable, y no sé si tenga algo que agregar, por favor, don Orlando Gutiérrez Boronat. Gracias. Muy amable, gracias.